Gloria, gloria a su nombre. Estoy glorificando el nombre del Señor, hermano. Gloria, gloria, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dicen que es bienvenido? Bueno, a los dos. Amén, amén. Bienvenido. Bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Saludos, bendiciones. Qué bonita unción se sintió con la alabanza. Aleluya. Oh, bendito Dios. Vamos a saludar a todos nuestros millones de internautas, los que nos miran en Sudamérica, desde la Patagonia, en Argentina, en Chile, en Perú, bueno, Colombia también, y bueno, todos los que se han ido añadiendo hasta Alaska, ¿no? Tenemos comunidad hispana de seguidores en Estados Unidos, God bless América, y también en España, en las Netherlands, en Nueva Zelanda y en Australia. Hasta allá nos persiga la bendición del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en el Sumidero, en Veracruz, en esta hermosa congregación. Entonces, iba a preguntar el nombre. ¿Cómo se llama la iglesia, hermana? Rey de Reyes. También Rey de Reyes es aquí, igual que aquella. Ah, sí, bueno, hay que pensar en un nombre nuevo, porque bueno, Rey de Reyes está en la campana, ¿no? Aquí necesita otro nombre de poder. Sí, esto me lo puso el Señor cuando estaba hincado ahí. Dije, creo que no tiene nombre esta congregación, entonces hay que pensar en un nombre nuevo porque es una visión nueva. Gloria a Dios, en la iglesia hija Rey de Reyes, pronto se va a llamar de otro nombre. Y por la invitación de nuestra amada hermana apóstol, por supuesto, Adela Martínez Montoya. Señor sea con ustedes. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Estamos presentando la Biblia diacrónica hebraica, y bueno, muchos de ustedes ya la conocen, otros ya la adquirieron. Entonces, lo primero que pasa cuando la lee uno es como que se espanta uno, dice, esto está muy complejo para mí, y mucha gente la cierra, dicen, bueno, lo voy a dejar para otro día, para el siguiente año. Y la verdad es que me costó a mí acoplarme también un poco. Ya estaba acostumbrado a la Reina Valera 1960. Entonces vamos a hacer una introducción de qué se trata esta Biblia, cómo leerla, cómo aproximarnos. Es una visión distinta que rompe nuestros paradigmas. A mí me costó romper la visión clásica que tenía para leer la Biblia. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tener cuando la abrimos es el título, ¿no? Entonces, y después viene una hoja donde se habla quién lo publicó, etcétera, y viene la traducción. ¿De dónde tomé o cómo hice la traducción? Bueno, básicamente tomé la Reina Valera 1960 y la Reina Valera Gómez, creo que la edición es de 1995, a ver si aparece aquí, 1996. Y lo que hice fue cotejarla con una versión al hebreo del Antiguo Testamento. Se llama la versión stuttgartensia. Alguien dijo, ¿Stuttgart qué? Bueno, eso está en la primera página. Se le conoce también como Códice Leningrado. Lo encontraron en Rusia, pero bueno, es bastante antigua. Se cotejó con los rollos del Mar Muerto y hubo muy buena correlación, es decir, no tenía muchas diferencias. Esto quiere decir que es una tradición muy confiable. Esto para el hebreo. Para el Nuevo Testamento, bueno, también contiene partes en arameo, no se parece mucho el hebreo al arameo. Y para el Nuevo Testamento, bueno, tomé algunas traducciones del griego y también algunas traducciones del hebreo. Esto es importante porque la Biblia está en el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita en griego. Hay muchos defensores del hebreo, pero está muy difícil que la Biblia haya sido escrita
el Nuevo Testamento haya sido escrito en hebreo. ¿Por qué? Por el estilo, por la visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan, definitivamente el apóstol Juan escribió en griego porque introduce muchos términos griegos, logos griego, ¿no? Alguna simbología. Lucas y Hechos, por supuesto que fue escrita en griego. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una visión universal y le interesaba llegar al mundo, o al mundo de ese entonces, ¿no? Europa, Roma, y la lengua franca, la lengua que se hablaba en ese entonces no era el latín, era el griego. Entonces, definitivamente escribió en griego. Todas las cartas de Pablo son en griego. Y quizás el Evangelio de Marcos o de Mateo pudiera ser, hubiera un original hebreo. Entonces, bueno, el griego es muy importante. El problema es que son escritores hebreos. ¿Sí me explico? Es un escritor hebreo escribiendo en griego. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo soy hispanohablante, mi lengua materna es el español. Hablo hebreo y hablo inglés y le intelijo al griego, pero si yo quisiera escribir un libro en inglés, ¿no? Cuando hacía mis proyectos, mis trabajos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera vez que lo leyó un profesor, me lo retachó y me dijo: ¿sabes qué? Corrígelo, está muy mal escrito y si no te voy a poner una baja calificación. Y le pregunté a una chica que era angloparlante, que hablaba inglés, y le dije: oye, según yo está bien, y lo leyó y me dijo: mire, está bien, pero está muy mexicano, necesitas meter más estilo americano. ¿Sí me explico? Y entonces, bueno, más estilo en inglés, me dio algunos tips y empecé, me lo aceptó el profesor y como que le agarré. Ahora imagínate que yo quiero escribir, no sé, una obra de Shakespeare en inglés británico del siglo XVI. Cuando alguien lea mi libro va a decir: bueno, quiso imitar a Shakespeare, pero pues se ve que no le llega ni a los talones a Shakespeare para escribir. ¿Sí me explico? Y esto mismo pasa con un pensador hebreo. Todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento fueron hebreos. Entonces lo que plasman es una cosmovisión hebrea con términos griegos. ¿Sí me explico? Y esto es muy interesante, por lo cual tomé también en cuenta el hebreo, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Tomé en cuenta el griego y el hebreo. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es la bibliografía. ¿Cuál fue la pasta o qué fue lo que utilicé? Y como base era la Biblia Reina Valera, porque hay mucha gente que me dice: pastor, yo estoy acostumbrado a la Reina Valera, yo también. Entonces la base de todo es la Reina Valera. En algún momento pensé en titularla Biblia hebraica versión Valera Ayala, ¿no? O Reina Valera Ayala, ¿no? Como que fuera una versión. Pero lo que hice también fue cambiar el orden del texto y lo puse en un orden cronológico, por eso se llama diacrónica. El diacronismo es un orden cronológico y tengo una obsesión, no sé por qué, yo creo porque soy antropólogo, por saber en qué momento empieza algo y va continuando a través del tiempo. Es decir, me gusta conocer el antecedente, en qué momento pasó y cómo fue evolucionando y todo este tipo de cosas. Entonces, en el momento en que empecé a deconstruir la Biblia, dije: bueno, ya no puede ser una versión, ya es una traducción, porque es algo totalmente distinto, ¿no? Si les hubiera dicho versión Valera Ayala, pues esperarían la Biblia Reina Valera con algunos hebraísmos o con algunas correcciones. Entonces, ¿qué es deconstruir el texto? Deconstruir el texto es cambiar un párrafo y ponerlo en otra parte donde nosotros tengamos la historia más clara, donde no haya alguna incongruencia. Hay muchas incongruencias en el texto. ¿Por qué? Porque es un texto que se escribió en diferente tiempo
por diferentes personas. A veces nos espantamos, a todos nos enseñaron que Moisés escribió el Pentateuco cuando menos, y cuando les dicen ¿qué crees? ¿Quién sabe qué escribió Moisés? Nadie sabe qué escribió Moisés realmente. La gente como se espanta, ¿no? Dicen, ay pastor, no, eso es como blasfemia. No, no pasa nada. Mira, lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Hay gente que me dice, hay contradicciones en el Nuevo Testamento. Claro que hay contradicciones, porque son autores diferentes. Marcos piensa una cosa, Lucas piensa otra cosa, Mateo piensa otra cosa, Juan piensa otra cosa, y Santiago piensa otra cosa, ¿no? Jacob piensa otra cosa. El apóstol Pablo dice, sí, somos salvos por la gracia, y Santiago le contesta, dice, pues mira, enséñame tu gracia por la fe, yo te voy a enseñar mi fe por mis obras, ¿no? O sea, sí somos salvos por la gracia, pero las obras son muy importantes, ¿no? Si no, seguiríamos pecando y no habría quien nos detuviera en esta carrera de pecado, ¿no? Imparable, ¿me explico? Entonces son diferentes autores. Algo similar sucedió en el Antiguo Testamento. Hay historias que no sabemos quién las escribió, hay otras que sí sabemos quién las escribió y son de diferente tiempo. Entonces la manera en cómo los textos pasaban se llama tradición oral. Digo, ahora con los teléfonos celulares tenemos memoria de teflón, ¿no? Me sé mi número celular y no me sé el de mi esposa. Hoy me lo pidieron y tuve que sacar mi teléfono para ver cuál era su número telefónico. Antes, ¿no? Los que nacimos en los 70s, cuando tenía 19 o 18 años, me sabía los teléfonos de todos mis amigos de memoria y les llamaba, ¿no? Y normalmente nos lo sabíamos de memoria. Ahora no, todo se nos olvida. Bueno, antes, en tiempos de la Biblia, memorizaban las historias y las pasaban de generación en generación. Y las historias eran historias bastante largas, ¿sí me explico? Entonces, una persona memorizaba una historia, otra persona memorizaba otra historia y otra persona memorizaba otra versión de la misma historia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Génesis. En Génesis hay varias versiones y varios escritores. También lo tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos 3 versiones de un mismo hecho, que es el Evangelio, ¿no? Tenemos la versión de Mateo, la versión de Marcos, la versión de Lucas. Las 3 se parecen, pero cada uno le pone algo distinto, ¿no? Y por eso son evangelios diferentes. Bueno, en el Antiguo Testamento pasó lo mismo, había varias historias y había varias tradiciones memorizadas. Entonces llegó un momento donde dijeron, bueno, vamos a escribirlas, y el proceso de escribir, que se llama cristalización, cuando se cristaliza el texto, cuando se lo escribe y deja de ser memoria oral, no dejas de aprendértelo de memoria y lo empiezas a escribir, se realizaba bajo la supervisión del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén con un escriba especializado, y el sacerdote checaba y decía si escribiste bien, no escribiste bien, ¿no? ¿Y cómo funcionó? Bueno, fusionaron las historias, fusionaron las diferentes tradiciones. Entonces en Génesis, por ejemplo, vamos a distinguir diferentes códigos, ¿no? Tenemos el códice elohista, que es el que maneja el nombre de Elohim. Vamos a tener el códice yavista, que es el que maneja el nombre de Jehová. Vamos a tener el códice sacerdotal, que es el que maneja las leyes, ¿no? Y vamos a tener el códice Deuteronomio. El Deuteronomio es un libro aparte, totalmente de otro tiempo, ¿sí me explico? Entonces los fusionaron. En Génesis, por ejemplo, para poder discernir
¿cuál es el códice javista y cuál es el códice logista? Es un dolor de cabeza, ¿no? Realmente es un dolor de cabeza, porque en un párrafo aparece Jehová, en otro párrafo aparece Elohim, y en otro párrafo aparece Jehová Elohim, ¿no? Y en otro párrafo nos van a aparecer leyes, ¿no? Hay leyes, las leyes de Noé, ¿no? Por ejemplo, y esto nos está revelando un códice sacerdotal. Están introduciendo las leyes. Entonces, bueno, hay cosas que podemos leer sin ningún problema y entendemos, decimos, bueno, las mezcló el escriba, no hay ningún problema, pero hay otras que para poder entender el texto necesitamos deconstruirlo, necesitamos decir esto no aparecía y es importante que no aparezca, o esto aparecía después o esto aparecía antes. Entonces, básicamente lo que hice en el Génesis fue, por ejemplo, una deconstrucción, suprimir el nombre de Jehová, porque Éxodo 3:16 nos dice que hasta ese momento se reveló Jehová con su nombre Jehová a Moisés, y antes le conocían como El Shaddai, el Elión, Elohim, lo que fuera, ¿sí me explico? Y dije yo, bueno, ¿y por qué nombre lo sustituyo, no? Entonces dije, le voy a poner Adonai, ¿no? En vez de Jehová voy a poner simplemente Adonai Elohim, ¿sí me explico? Como para entender este proceso de revelación del nombre de Dios. Entonces, esto es de construcción sencilla. Hay historias más complejas. Por ejemplo, la historia de Éxodo 19, cuando sube Moisés al monte. Cuando leemos la historia, sube Moisés, recibe una revelación, Dios le dice, baja y dile al pueblo que me guarden 3 días de santidad, ¿no? Y bueno, le dice Moisés, no, guarden 3 días de santidad, y luego vuelve a subir Moisés al monte, y Dios le vuelve a decir, sube otra vez y baja, y diles que cuidadito, que guarden los 3 días de santidad. Y vuelve a bajar Moisés, y dice uno, ay, como que está medio raro, ¿no? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó 2 veces? Como que no hace mucha lógica. Entonces, bueno, llevé varios seminarios de deconstrucción donde nos explicaban, es muy probable que el pueblo de Israel no haya escuchado la voz audible de Dios, no haya escuchado los 10 mandamientos, sino que se los reveló a Moisés hasta después. A donde más llegó a escuchar el pueblo cuando hacemos la deconstrucción fueron las bocinas, ¿no? Los shofares sonando, los truenos cayendo, y el pueblo se espantó y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? No queremos conocer a Dios, ¿no? Qué miedo que se manifieste la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque cuando nos acercamos a Dios en nuestros pecados, lo primero que hacemos es, Señor, mejor ni me acerco porque soy un hombre pecador. No sé si alguna vez han tenido un encuentro fuerte con Dios y te da vergüenza, dices, oh Dios mío, perdóname, soy un gran pecador. Es un gran error de los congregantes cuando pecan y dicen, no quiero ir a la iglesia porque me siento pecador y me siento mal, ¿no? Bueno, es cuando más debes ir a la iglesia, ¿no? Para que Dios, Jesucristo redima tus pecados. Pero bueno, el pueblo se sentía así, dijeron, somos pecadores, no queremos ver a Dios, nos va a consumir, ¿no? La santidad de Dios nos va a consumir. Entonces viene el proceso de deconstrucción, ¿no? Suprimí algunos versículos, los 10 mandamientos los puse después de que sube Moisés, ¿no? Se escucha las bocinas, y ya que subió Moisés, revela los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Este es el trabajo. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero entonces el pueblo no era culpable cuando pecó con el becerro de oro, porque todavía no recibía el mandamiento de no tendrás dioses o ídolos fuera de Jehová tu Dios, ¿no? Que es el primer mandamiento. Pero bueno, esto tiene una solución sencilla. Nos dice la historia que cuando estuvieron en Refidim, Dios les dio leyes y mandamientos. Entonces se puede justificar que en Refidim, porque no dice qué leyes ni qué mandamientos recibieron, que ahí les especificara Moisés y les dijera, Israel, no tendrás dioses ajenos delante mío. Digo, ¿sí me explico? Entonces, bueno,
se puede hacer la deconstrucción. Bueno, y así era feliz, iba ya haciendo deconstrucción, iba cambiando algunos textos para que la historia la entendiéramos mejor, ¿no? Pasa lo mismo con la historia de David y de Goliat, ¿no? Hay como un... se repite 2 veces el nombre de Goliat en 2 lugares distintos. En una vez lo mata David, en otra vez lo mata otro de sus allegados, ¿no? Y es el mismo Goliat y la lanza es la misma, ¿sí me explico? Entonces, y puede haber 2 historias de cómo se introdujo David con Saúl. En una historia se nos dice que mató al gigante y en otra historia se nos dice que tocaba el arpa, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, suprimo la historia de Goliat y me meto en camisa de 11 varas, porque cuando huye de Saúl, el sacerdote le da la espada de Goliat. O sea, hay otra historia que está confirmando que realmente David mató a Goliat. Entonces, ¿en qué momento lo aceptó Saúl como miembro de su gabinete, ¿no? Cuando lo hizo que saliera con los ejércitos? ¿Sí me explico? Entonces es más complicado y es cuando uno debe tomar decisiones y decir, bueno, a lo mejor Saúl entró a tocar la música y hasta después mató a Goliat, ¿no? Y así justifico, y el otro Goliat, quién sabe qué significa. ¿Sí me explico? Pero bueno, se busca esa armonía. Hasta ahí vamos bien. Luego la cosa se complicó más, ¿no? Se complicó más. Llegué con los reyes, y los reyes están vinculados con Crónicas, con el libro de Crónicas. Entonces, para poder entender Reyes completo, algunas historias de Crónicas lo hacen que la historia sea más extendida, ¿no? Te dicen más detalles. Entonces lo que hice fue tomar las historias de Crónicas y fusionar en un solo texto con Reyes, y me encontré con los profetas, que fue otro dolor de cabeza, y dije, bueno, ¿qué línea temporal sigo? ¿Sigo a los Reyes o sigo a los profetas? Y dije, bueno, vamos a seguir a los profetas, porque los textos son más largos, ¿no? Entonces lo que hice fue seguir a los profetas, y, ya más o menos la llevábamos, pero la deconstrucción es algo muy complejo. Lo que te quiero decir es que es un texto muy, muy artesanal, donde invertí, bueno, aparte de 11 años de trabajo, mucha oración para entender la revelación, y lo que yo quería era esto, seguir la acción, seguir la narrativa, ver qué es lo que sucede. Entonces finalmente tuve una situación de esta índole, de esta revelación. Básicamente lo que vamos a tener son historias que sí podemos buscar textualmente. Esto es en el 80% de la Biblia. Si buscas una cita, dices quiero encontrar Oseas 5:2, ¿no? Lo encuentras, ¿no? Es relativamente sencillo, vas a la página y lo buscas. Hay otras historias que es más difícil de encontrar. Si quieres encontrar una historia en Reyes o en Crónicas, va a ser un poco más complejo, pero sí se puede. Es complejo, pero sí se puede. Y los salmos están todos también salteados, entonces es más complejo encontrar un salmo también, ¿no? Pero la mayoría de las citas del Antiguo Testamento sí las pueden buscar. Pasamos al Nuevo Testamento y dije, ¿qué hago con el Nuevo Testamento? Tenemos cuatro evangelios que están narrando lo mismo, entonces los fusioné también para tener un solo texto, una sola historia que va de principio a fin, desde que nace Cristo hasta que resucita, ¿no? Y tenemos una sola lectura. Es muy complejo encontrar una cita de los evangelios, ¿no? Entonces yo ni lo intento, digo, mejor lo leo completo porque es bastante complicado, y todos están salteados porque unas historias se complementan con otras. Es decir, una historia con Mateo tiene un detalle en Lucas y tiene un detalle en Marcos, entonces fusioné todos los detalles para tener una historia completa. Y además añadí
textos que no aparecen en ninguna parte, sino en los archivos del Vaticano, que engrandecen la historia con detalles interesantes. Cuando los evangelios se compilaron, hay varias versiones de Marcos, unas 3 o 4 o 5, y hay pequeños detalles que cambian. Entonces la traducción que tenemos de los evangelios es como las que dejan fuera esos detalles. Y son detalles interesantes y son detalles importantes. Se me viene a la mente cuando Cristo le dice a Pedro, dice en español, yo te daré las llaves del reino. Bueno, hay una versión en un manuscrito donde dice, yo te daré los clavos del reino. Y el término clavo es mucho más profundo que el término llave. Y significa lo mismo, pero es más profundo. En aquel entonces, los grandes portones de las puertas de Jerusalén, de los castillos, tenían unos cerrojos enormes y se abrían con clavos, de estos clavos con los que usan para los trenes, que son grandes, y los doblaban, y el clavo servía como llave. Entonces metían el clavo, le hacían así y se abría el portón. Finalmente tiene el mismo significado, el clavo es un sinónimo de la llave, claro, pero el clavo nos remonta a la cruz, ¿sí me explico? Nos está dando una profundidad mayor para entender que cuando Cristo le entregó los clavos a Pedro, no le estaba diciendo tú vas a abrir el reino, como a veces pensamos que Pedro está administrando, pasas o no pasas, entras o no entras, sino que le estaba diciendo vas a morir también crucificado, ¿no? El hombre murió crucificado de cabeza, es decir, era un llamado ministerial fuerte, y todo esto nos lleva a los clavos. Al decir yo te doy los clavos del reino, nos está hablando del poder de la sangre de Cristo para darnos vida eterna. Entonces esta profundidad es la que buscaba yo encontrar en la Escritura. Hablábamos del griego y del hebreo. Bueno, en las traducciones griegas y hebreas hay variaciones también. Vamos a tener, por ejemplo, que el Espíritu en una tradición nos dice que es el Parakletos, término griego que significa el abogado, ¿no? Y entonces leemos la versión y dice el Espíritu Santo es el abogado. Y en otra vamos a tener un término hebreo que dice el Espíritu Santo es el Menahem, el consolador. Y cuando yo tengo dos versiones, ¿no? Y son dos versiones y dos traducciones, lo que hice fue poner los dos términos, ¿no? El Espíritu Santo es el Parakletos, el abogado, y el Menahem, el consolador, para ampliar nuestra visión. El Espíritu Santo es abogado y es consolador, es las dos cosas al mismo tiempo, las dos acciones. Entonces todos estos detalles vienen en la Biblia para que podamos abrir o entenderla más. Bueno, va a venir también con ciertos hebraísmos. Hay palabras que sí traduje y palabras que no traduje. ¿Por qué? Porque estudié antropología y no me puedo quitar la tradición etnográfica de la cabeza. Mira, hay pueblos en Melanesia, las islas Trobriand, los Masín, por ejemplo, de las islas Trobriand, y van a manejar términos específicos. Hay un libro de Bronislaw Malinowski y nos va a hablar del kula. El kula, ¿no? Y va a decir, bueno, el escritor cuando escribe kula y jamás lo traduce. Y dice, bueno, ¿por qué no lo traduce? Porque le llevó 400 páginas explicar qué es el kula. ¿Sí me explico? Entonces es un término que si lo quisieras traducir te llevaría 400 páginas de explicarlo. Esto es la complejidad del kula. Tienes que leer el libro completo, se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, para entender qué es el kula en su totalidad. Bueno, lo mismo pasa con la escritura. Siempre pongo este ejemplo, me encanta. Dice, y dijo el rey David a Joab, el general de su ejército. ¿Sí me explico? Bueno, esto lo leemos todo. Pero
Si quisiera yo actualizar los términos, en realidad sería, y dijo el presidente David a su primer ministro Joab, y me dirían, ay pastor, David no era presidente, y yo te diría, bueno, pues tampoco era rey, ¿no? ¿Sí me explico? No era rey y no era presidente. El término hebreo es Melech, dijo el Melech David a su Sar Jail Joab, y esto es muy importante porque el Sar Jail es la figura que sale a la guerra, y esto nos habla de una organización tribal antiquísima. Los Naven de Polinesia, por ejemplo, está el jefe de tribu, ¿no? Como le quieran llamar, y está el jefe del ejército, y los dos trabajan al mismo tiempo, y es una organización distinta a la organización de los tiempos de David. En los tiempos de David hay una figura política que es el máximo jerarca, David, hay una figura religiosa que es el sacerdote, hay otra figura que es el profeta, ¿no? Que es el que pone y quita reyes, ¿no? Y es el que pone y mueve peones, y hay otra figura también que es el que sale a la guerra. ¿Sí me explico? Entonces es una sociedad mucho más compleja que ponerle en términos del medievo, decir el rey David, y mezclarla con un término de la guerra civil en Estados Unidos, de la guerra de secesión, cuando apareció el término general. Y estamos tan acostumbrados a leer general y a leer rey que nos acostumbramos a los términos, sin entender que son conceptos distintos. Cuando empezamos a usar el concepto nativo, la lengua vernácula, lo que encontramos es otra apertura. Es una sociedad que sigue conservando conceptos tribales antiguos, pero que introdujo otras figuras como la del profeta, el Nabi, y como la del sacerdote, el Cohen. ¿Sí me explico? Y todos están gobernando. No es la cabeza monárquica medieval, ¿no? Que dice esto se hace y mientras me siento y doy unas comilonas. Es una teocracia, es un grupo de personas que se están juntando y hay diferentes momentos de tensión entre ellos, ¿no? Lo vemos en la escritura cuando el Nabi, el profeta, va y unge al fulano y le dice, ahora tú vas a ser rey, y se levanta, bueno, ahora tú vas a ser Melech, ¿no? Y se levanta y le hace la guerra al otro y lo sustituye. ¿Sí me explico? Entonces no es algo tan sencillo. Esto se llama categorías sociales, por eso están sin traducir, y esto nos va a introducir a la cosmovisión. Suena complicado, pero cuando lo empiezas a leer, no debes traducirlo, simplemente te sigues de largo, no entiendo la palabra, quién sabe qué será, quizás cuando la acabes te va a quedar un poco más clara o te va a confundir un poco más y vas a decir nunca entendí qué significaba, ¿no? Pero es un término que no se puede traducir, ¿sí me explico? O que no se debe traducir porque perderíamos ese enfoque, ¿no? Si la traducción, les digo, fuera más moderna, lo compararíamos con el presidente y con el primer ministro, ¿no? El presidente, claro, y al momento de mencionar al sacerdote, diríamos el sacerdote está en contra del Estado, ¿no? Y hay una división de poderes. Entonces estamos hablando de otra época con otros actores sociales. Y hay otras palabras que son hebraísmos o palabras griegas que nos van a ayudar a profundizar mucho más en el texto para poder entender la cosmovisión. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo leo la Biblia? Yo digo siempre, léela con las tres tradiciones. Yo soy un hombre de tradiciones. La primera es la tradición etnográfica. Los términos vernáculos no se traducen, ¿no? Que es como una visión académica. Voy a entender el texto con una visión más profunda. La segunda visión es la visión lingüística. Edward Sapir, un lingüista, nos decía que
las palabras que nosotros usamos, el lenguaje que nosotros usamos, va a modificar nuestro pensamiento. Y el hebreo es un lenguaje sagrado. La gente me pregunta, pastor, ¿cualquier lenguaje es bueno para comunicarse con Dios? Por supuesto que sí, pero Dios escogió un lenguaje para revelar su voluntad, para revelar su palabra, para revelar su ley a nosotros. No es coincidencia que Dios se le revelara a Moisés, que Cristo se le revelara a Moisés y le hablara a Pablo, y le hablara en hebreo. Cuando se cayó del caballo nadie entendió porque iba con gente griega, y Cristo le habló en hebreo, no le habló en arameo, no le habló en griego, no le habló en latín, le habló en griego, y la revelación fue en griego. Es decir, Dios tiene una preferencia por el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo para el judaísmo es sagrado. Dijimos ayer o antier que cuando Dios hizo el mundo, lo hizo a través del habla. Y cuando dijo, sea esto, sea aquello, lo hizo con un lenguaje sagrado. La revelación de la Biblia es la revelación que viene del cielo a nosotros, a la tierra, y es como una cascada. El agua que está arriba es la misma agua que cae abajo. ¿Sí me explico? Arriba está el cielo, abajo estamos nosotros en la tierra, y la revelación es la misma agua que fluye de arriba es la misma agua que está fluyendo abajo en una cascada. Pasa por un proceso, ¿no?, que es la cascada, pero al final va a llegar al mismo lugar. Esto lo explico en este libro, Del Edén a Sodoma. Básicamente, en el principio, el hombre estaba en el jardín, y la función del hombre para el judaísmo era la de desviar el agua en las 4 ríos, o las 4 cabezas, como dice en hebreo, donde se partía el río. Es decir, Adán lo que hacía era hacer fluir la bendición del Edén hacia las naciones y regaba toda la tierra. Esto es como la visión también de Ezequiel, cuando ve que el río sale debajo del altar y es un río para sanidad para todas las naciones. Es como la restauración del río en el Génesis, en el huerto, donde después de que el hombre lo modificó, fluye esa revelación. Esta es la tarea del religioso, del pastor, del líder, de la persona que está estudiando la Biblia, traer la revelación del cielo y dársela a los demás. Entonces, la revelación para el judaísmo, el lenguaje es sagrado. Si nosotros estamos aproximándonos a la Biblia con hebraísmos, el hebraísmo es una transliteración, y es una transliteración latina. La mayoría de las traducciones nos van a poner, por ejemplo, que el espíritu, y nos ponen ruach, y hay un montón de cristianos que dicen ruach. El problema es que esto lo trajeron de Estados Unidos. En Estados Unidos la che suena como G, y los norteamericanos dicen ruach. ¿Sí me explico? Y cuando nosotros lo leemos decimos ruach, y dices, pues no es ruach. Entonces mi traducción o la transliteración es totalmente a un hebreo latino. Tal como se escribe, así suena, ruach, ¿no? Y estás diciendo la palabra con poder. Esto es bien importante. En los nombres de Dios tampoco los traduzco, porque no es lo mismo si yo le llamo, no sé, a mi esposa Odasa, ¿no? Va a decir, ¿quién es Odasa? No, si me dicen a mí, en vez de decirme Lauro, me dicen Mauro, y me voy a enterar, ¿no? Cuando me dicen Lauro, ¿no?, volteo. Y para el judaísmo lo mismo pasa con Dios. Cuando tú le llamas a Dios por nombre, y Dios voltea, dice, ¿quién me está llamando? Tenemos un nombre en español para llamar a Dios, pero cuando lo llamas en hebreo,
lo estás llamando con un nombre más específico. ¿Sí me explico? El Elión, el Shaddai, el Gadol, el Rofé, y Dios dice: ¿quién está nombrándome? Y voltea a vernos. Entonces se trata de profundizarnos en una traducción con hebraísmos latinos, es decir, que podamos nosotros entender de una manera más clara. Es una obra con con mucha talacha y muy artesanal. Es decir, bueno, me costó bastante trabajo. Es la primera vez en más de 400 años que se hace una traducción al español de esta forma, y es la primera Biblia en 2000 años que se cambia la estructura para que la podamos leer de una forma lineal, ¿no? No sé si han leído los comentarios de Daniel, que dice, bueno, es que el capítulo 7 debía de ir antes del capítulo 8, o el capítulo 11 antes de tal capítulo. Bueno, lo que hice fue reordenar todos estos capítulos para tenerlos con una visión más entendible de las profecías de Daniel, ¿no? Por eso empieza con Nabucodonosor, salta a Tiro, y después regresa a Nabucodonosor, y dice uno, bueno, ¿por qué otra vez está con Nabucodonosor? Porque fue ordenada de una manera que no era cronológica. Entonces, de lo que se trata es de restaurar este orden narrativo, se le llama orden argumentativo, para que podamos leer una historia lineal, como para que entendamos la acción. Bueno, siempre me dicen, ¿y cómo la leo? Sin miedo al éxito. A mí me costó mucho escribirla, y me cuesta también leerla. Entonces lo que hago es seguir un plan diario de lectura bíblica para que podamos nosotros terminarla de leer en un año. Es decir, si empiezas en Génesis y acabas en Apocalipsis, vas a entender una forma distinta de leer la escritura. Si estás buscando versículos, sí se puede, pero va a costar un poco de trabajo. Entonces, ¿cuál es la lectura recomendada? Que digas, bueno, voy a leer 2 o 3 capítulos diarios, ¿no? Génesis 1, 2 y 3, y le voy siguiendo, o 2 páginas diarias, o 3 páginas diarias, o un tiempo definido, 15 minutos, 20 minutos diarios, y la acabes de leer, no sé, en un año, en 6 meses, y te des una idea global. ¿Sí me explico? Bueno, viene con comentarios previos a cada libro, entonces también siempre recomiendo leer los comentarios, porque voy a tener palabras en hebreo o llaves para poder entender mejor lo que vamos a leer, ¿no? Porque está estructurado de esta forma, cómo fue compilado, qué cosas cambian o nos pueden parecer ajenas a la Reina Valera que estamos acostumbrados a leer. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es esto: empieza por Génesis y termina en Apocalipsis, ¿no? Es la Biblia completa, y tómate un tiempo, 20 minutos, media hora diaria, no sé cuál sea tu devocional diario. Normalmente yo le doy mucho tiempo a la Biblia en la mañana, cuando menos leo media hora de lectura bíblica y hago más análisis, y bueno, en eso la puedes terminar en un año. También suprimí las genealogías, las puse de una manera más gráfica y más entendible, y esto también nos va a abrir una perspectiva diferente. Por ejemplo, tenemos la genealogía de David y vamos a entender, déjame ver, aquí está. David, su hermano era Sarbia, y Sarbia, uno de sus hijos era Joab. Entonces, cuando David dice estos hijos de Sarbia son unos sangrientos, derramadores de sangre, está hablando de su hermano Sarbia. Esto nos queda muy claro cuando vemos una genealogía gráfica, porque cuando nos dice hijo de fulano, hijo de sutano, como que no nos damos cuenta del parentesco. Y también entendemos por qué Joab
se le ponía al tú por tú a David. Yo siempre era una duda, decía, bueno, ¿quién era Joab que amenazaba a David? Le decía, oye David, si no sales y peleas, y si no sales y le das gracias al pueblo, ¿por qué mataron a tu hijo Absalón? Vive Dios y vive tu alma, que voy a partir tu reino en dos y esto te va a hacer peor que cualquier mal. Y David se sujetaba y le decía, ay Joab, oye, está bien, voy a salir a saludar al pueblo. ¿Sí me explico? Porque era su sobrino, es decir, había parentesco y había confianza, ¿no? Y había ay, quiero destituir a Sarbia. Cuando David quiso sustituir a Sarbia, ahorita les digo con quién, con Abner, acá lo tengo, Abner, hijo de Ner, Abner hijo de Ner, hijo de Abiel. Abner, de acuerdo a la genealogía, era primo de Saúl. ¿Sí me explico? Y cuando David le dijo a Abner, Abner, ven, te voy a poner como general del ejército, Joab dijo, estás pero loco, ¿no? En primera mató a mi hijo y en segunda, ¿cómo vas a poner a un primo de Saúl como general del ejército? Se te va a sublevar y te va a quitar el reino. O sea, David piensa, y Joab fue y lo mató, ¿no? Dijo, vamos a matarlo, ¿no? No me acuerdo qué presidente decía, en caliente, ¿no? Antes de que esto se extienda más. Entonces mucha gente dice, bueno, lo hizo por venganza, porque Abner había matado a su hijo Asael de Joab, pero también lo hizo viendo el peligro de introducir al general de los ejércitos, al que salía al ejército dentro de este grupo. ¿Sí me explico? Y todo esto lo vamos a ver en las genealogías. Entonces, bueno, cuando llegues a una genealogía, chécala, analízala, día que interesante, ¿no? Y vas a entender mucho más de historia. Entonces, bueno, este es el texto que estoy presentando el día de hoy. Viene con dos índices, porque les digo que me gusta mucho la historia. Viene con un código QR para los chavos que manejan el celular y los va a llevar a un video instructivo en YouTube, donde se explica con más profundidad de qué se trata, cómo se puede leer mejor, ¿no? Algunas claves también importantes. Y vamos a tener dos índices. Uno es la tabla de contenido de libros. Esto es la mayoría de los libros que nosotros tenemos en nuestra Reina Valera. Los encuentras en el índice, más otros libros que añadí. Bueno, cuando iba siguiendo a los profetas, por ejemplo, aparecieron profetas que no se mencionan o que no tienen su propio libro. Por ejemplo, Hulda, ¿no? La profetisa, no le hago un apartado especial porque iba siguiendo a los profetas. Jehú, no es que me lo haya inventado y dije el libro de Jehú, simplemente Jehú aparece en alguna porción de Reyes o de Crónicas y lo introduje porque iba siguiendo el orden de los profetas. Tenemos otros profetas, déjenme ver si hay alguno raro. Básicamente, bueno, Elías, Eliseo también están en sus propios apartados, son profetas muy importantes. Y fíjate qué interesante, vamos a tener a Jonás, ahorita lo vi, Jonás, ¿en qué momento situarlo? ¿En qué momento de la historia de Israel situar al profeta Jonás, ¿no? Este profeta que se lo come el pez grande, iba y profetiza a Nínive, ¿sí me explico? Entonces, bueno, este tipo de situaciones. Cuando vamos siguiendo a los profetas, vemos una construcción también muy interesante de la profecía. Por ejemplo, los primeros profetas, vamos a tener Semaías, no, es un poco más adelante, Amós. Amós era, aparte de profeta, un visionario político. Este hombre volteó al norte y dijo, oh Dios mío, Asiria se está expandiendo. Es decir, no era solamente la revelación de Dios, era déjame volteo a ver qué está pasando, ¿no? Para poder confirmar la profecía. Muchos profetas me llaman y me dicen, pastor,
qué está pasando, ¿no? Con el dólar, o qué está pasando con Estados Unidos, o qué está pasando con Europa, qué le parece esta revelación que me dio Dios. Y les digo, ay, ¿qué crees? Que se me hace que no es cierta, ¿no? Te estás llevando mucho por la carne, porque no es tan malo como parece, o cuidado porque va a pasar algo de este lado, ¿no? Y entonces, bueno, sueltan sus profecías. Pero, y dicen, no, el pastor tiene don profético. No, simplemente estoy al tanto de política y estoy checando los acontecimientos mundiales como para darme una visión más amplia de lo que está sucediendo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, Amós, increíble, con esta visión política, dijo, el reino de Asiria se está extendiendo, cuidado, porque va a llegar a Israel. Y entonces profetiza y dice, veo el cielo y el sol que se cubre de negro, ¿no? Y el cielo que se oscurece. Lo que este hombre vio fueron las flechas del ejército asirio que oscurecía el cielo, ¿no? Porque eran cientos de miles. Babilonia mandaba por montones a sus huestes y el cielo completamente se oscurecía, ¿no? Esto es lo que vio Amós. Después ya de que vino la deportación a Babilonia, cayó Jerusalén y se los llevaron a todos a Babilonia. Esto se convierte en una visión escatológica. El cielo oscurecido viene a ser una señal del fin del mundo y se toma textual, ¿sí me explico? El sol se va a oscurecer en un momento escatológico en el Apocalipsis y las estrellas de los cielos van a venir a la tierra, pero una construcción, una transformación profética, y esto lo entendemos cuando ponemos a los profetas también en una sucesión histórica y cuando decimos, qué interesante que Jonás estuviera después de Micaías, de Eliseo y de Elías, ¿no? Estaban profetizando en ese tiempo y uno los puede ubicar con mayor facilidad. Entonces, bueno, básicamente, no se desanimen, es más fácil de leerla de lo que creen. Al principio puede parecer un shock, ¿no? Pero si siguen adelante, van a sentir algo distinto. Esto es en cuanto a la tradición lingüística. Hay otra tradición que es la tradición sagrada. El hebreo, hemos dicho, por sí mismo es un lenguaje sagrado. Entonces, bueno, cuando tú estás pronunciando palabras en hebreo y las estás pronunciando bien, hay una noción, hay una inmanencia distinta. Y esto, bueno, pasa mucho. Fíjate, dicen, por ejemplo, cualquier ejemplo, dicen Elohim. Elohim en hebreo significa Dios no está aquí, Dios no está aquí. Se debe decir Elohim. ¿Sí me explico? Cuando la gente dice Elohim, no digo yo, ¿sabe lo que está diciendo? Sí, es hebreo. No, es Elohim. Hay quien dice Elohim. Elohim es por respeto a Dios, en vez de decir el nombre sagrado, dicen el nombre Elohim. Entonces lo hacen los judíos en las sinagogas para no pronunciar el nombre completo. Pero cuando lo decimos en hebreo, va a fluir una bendición distinta, va a fluir una revelación diferente en nuestras vidas y va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestro corazón. Hablaba nuestra hermana Adela, nos decía, le ordeno a mi ADN, ¿no? Que el Señor esté cambiando esos cromosomas torcidos en mi vida para que pueda enderezarme. Claro, esto lo puede hacer el hebreo porque es un lenguaje sagrado, ¿no? Es un lenguaje que va a entrar y es un lenguaje creativo que va a cambiar nuestras vidas y va a cambiar nuestras células y nuestras moléculas. Entonces vamos a tener también un contenido por capítulos. Los capítulos lo que nos van a ayudar es a situar el momento dentro de la historia universal por el cual estaban atravesando estas personas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, Alejandro Magno. ¿Quién iba a pensar que en algún momento de la historia de Israel también iba a aparecer Alejandro Magno? Vamos a tener, déjenme ver, a Calígula,
¿no? El famoso César romano, también en algún momento. Entonces es como para que nos demos idea qué está pasando en la iglesia o qué está pasando en el mundo, en el judaísmo, cuando hay un gobernante mayor, ¿no? Dices, ¿a poco Calígula está como por tiempo de los hechos? Déjenme ver, página 707, vamos a ver aquí, 707, 710, más o menos, cuando se escribió Primera de Corintios, ¿no? Cuando el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios, estaba el César Calígula, ¿no? Esto es muy interesante. Y bueno, vamos a tener otros Césares. Cuando se escribió el Apocalipsis bajo el gobierno de el César Trajanus, ¿no? Entonces podemos tener una ubicación de la historia universal que nos va a ayudar a entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Y bueno, este es el trabajo que presento, que les traigo a ustedes aquí en Sumidero. Bueno, una explicación de cómo leerla, y yo les digo, léanla de principio a fin, tómense unos 15, unos 20 minutos todos los días, y no la traduzcan, más bien siéntanla, sientan el hebreo, ¿no? Sientan la escritura y ábranse a una revelación más distinta, algo que va a romper tus paradigmas. Me hacían preguntas ayer, decían, oiga, y lo tradujo así. Claro, entonces lo que te tienes que preguntar es, ¿por qué lo tradujo así? ¿Por qué está esta traducción aquí? ¿Y por qué me está poniendo esta palabra? Tenemos en el Génesis un término muy interesante, raquillá, ¿no? Que hemos traducido como firmamento, pero viene del hebreo golpe, y es golpear. Entonces, en el principio, Dios dio un golpe y separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, y el golpe es el horizonte, ¿no? Como si Dios hubiera metido un golpe de karate, ¡pau!, y separara las dos aguas, ¿no? Los océanos de los cielos. Ahora, cuando nos vamos a la física, no hay gran diferencia realmente entre el agua y el aire. Los dos son fluidos, no más que uno es un fluido más denso y uno es un fluido más ligero. Diseñaron para los buzos que hacen en profundidad, que respiraran agua rica, no sé qué tiene, hidrógeno, oxígeno, pero están respirando agua. ¿Sí me explico? Los meten en su traje y pueden bajar a profundidades intensas en el océano. El problema cuando bajas a mucha profundidad es la presión del mar, y hace que se creen burbujas en tus venas y te da un infarto, y es como una trombosis masiva y te mueres cuando bajas a gran profundidad. Pero cuando estás respirando agua, no hay aire en tus pulmones, estás respirando agua y no te pasa eso. Entonces puedes bajar sin problema y puedes subir, y les dan a los buzos, no creo que a los de Pemex, bueno, quién sabe, a lo mejor sí, a respirar agua con oxígeno. Esto quiere decir que los dos son fluidos, nada más que el aire es más ligero y el agua es más denso, pero finalmente hubo un golpe. Entonces la pregunta o lo que tienes que reflexionar es, ¿por qué está diciendo golpe? ¿Sí me explico? ¿Por qué está diciendo golpe en vez de firmamento? Tuve ya saben, los haters, ¿no? Y esta gente que hace preguntas raras. Hay una palabra que define una acción de Dios, y es la quiná. Quiná no hay pierde, es envidia, ¿no? Cuando yo siento envidia de alguien, ¿no? Y le envidio a su coche, yo quisiera un coche como ese, ¿no? Todos hemos sentido envidia. ¿Qué casota tiene? ¡Ay, qué envidia me da! No hay envidia de la buena. Bueno, toda envidia es envidia. Bueno, pues Dios es quiná, dice en hebreo. Dios es envidioso. Y esta persona saltó así como, ¿cómo crees que Dios va a ser envidioso? Y me empezó ahí a verdulear. Ya saben cómo somos los cristianos.
bien portaditos, no así, pastor, explíqueme por qué. No, ya saben, verduleo ahí de mercado. Y entonces yo le decía a la persona, mira, yo no escribí la Biblia, ¿no? La palabra que dice en hebreo es kiná, o sea, lo único que estoy haciendo es traducirla de manera más literal. ¿Por qué no me dices mejor, no? ¿Cuál es tu opinión de que Dios sea envidioso? Dame una explicación teológica, no ponte a pensar por qué Dios es envidioso. ¿Sí me explico? En vez de decir, no puede ser que diga eso, mejor dime por qué la Escritura dice envidioso. Y este es el principio del pensamiento científico. No decir, no, se me hace que se equivocó, este hombre le patina, sino decir por qué es envidioso. Digo, yo tengo mis propias hipótesis, ¿no? Sentimos envidia porque fuimos hechos a semejanza de Dios, y la envidia que siente Dios es el celo. No los voy a compartir con nadie. Claro que nosotros ojalá tuviéramos celo o envidia por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, seríamos unos supercristianos, ¿no? Si venciéramos la envidia en la carne y sintiéramos envidia o celo por las cosas divinas, seríamos mejores cristianos. Claro, en vez de debatir esos términos, entonces cuando encuentres un término que no entiendas y digas, ay, qué rara está esta traducción, de eso se trata, de que te haga pensar, de que digas, ay, no entiendo, y me preguntan, pastor, no entiendo, y digo, yo menos, ¿no? Yo nomás la traduje, ay, búscale tú y pide a Dios la revelación. Hermanos, tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado, y les digo, y cada vez entiendo menos Biblia, ¿no? Ahora tengo más preguntas y más dudas, y me he encontrado con mucha gente que nunca ha leído su Biblia y tienen más respuestas que yo. Digo, bueno, lo que pasa es que no has profundizado en el texto. Cuando profundizas en el texto te das cuenta que entiendes bien poco de lo que realmente es. Para el judaísmo dice lo que malentendemos son las letras negras, es decir, la escritura, y la malentendemos, no la malinterpretamos. Lo que realmente debíamos entender son los espacios blancos que rodean a todo el texto. Es decir, que en una hoja cualquiera necesito aquí a mi asistente, la bella Hadassah, pasa al frente por favor y sostén la Biblia para que no se maltrate frente a nuestros hermanos. De frente así, muchas gracias. Así mero. Lo que entendemos, malentendemos es lo negro, y lo que debíamos entender son todos los espacios en blanco. ¿Sí me explico? Ese es el principio del judaísmo. Dices, malentiendes lo negro y realmente no entiendes lo blanco, ¿no? Que es lo más profundo, la profundidad del texto, la profundidad de la diégesis. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que les quería presumir a mi esposa delante de las cámaras. Aquí está la inspiración para esto. ¿Tienes tu opinión de la Biblia de una vez? Bueno, sí, realmente yo la entendía, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo hice es empezar a leerla, lo que dice mi esposo desde Génesis. Yo lo que hice es, hay una parte donde entra el Nuevo Testamento, la empecé a leer Génesis, lo que dice 1 o 2 capítulos, tú tienes que hacer tus cuentas. Yo creo que aquí todos leen su Biblia por lo menos una vez al año, los que la leen más, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros como pastores la leemos una vez al año. En hebreo también la leemos, entonces serían dos veces, ¿verdad? En hebreo y en español. Bueno, mi esposo solamente la lee en español, yo la leo en hebreo, perdón. Yo la leo en español y en hebreo, y este año que la sacó, yo la empecé a leer desde Génesis, y entonces, bueno, ya hice mis cuentas para acabarla en este año, una vez, por primera vez toda completa, leyendo por lo menos 3 capítulos del Nuevo Testamento y 3 del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si tú tienes más tiempo, le quieres meter más tiempo para acabarla en un año, te va a cambiar
tu visión, te va a cambiar tu enfoque, te va a cambiar la forma de ver la palabra de Dios. Y hay una unción tremenda cuando tú la empiezas a leer en ese orden. Hay una unción que el Señor te va a revelar, y lo que siempre decimos, y yo admiro, el judío profundiza, él no se queda en la superficie, él dice, a ver, ¿por qué está diciendo esta palabra? O sea, yo no me quedo con eso. El judío, cada letra tiene 21 interpretaciones, 22 interpretaciones. Imagínate una palabra. Y qué pena, porque el cristiano somos flojos, ¿verdad? Dice, bueno, así me quedo con bueno. No, el judío profundiza y dice, ¿por qué dice bueno? Y va y escudriña y llora. Ellos tienen mucho una palabra, no una palabra, pero lo que ellos hacen es hitbodedut. Ellos se meten, viene de la palabra boded, en hebreo boded es a solas. Entonces ellos buscan una hora de estar con el Señor a solas, no orando, porque una cosa es tu oración y otra cosa es meditar, ¿no? Ellos se meten una hora a hablar con Dios, a ver, Señor, ¿qué significa esa hoja que se cayó, el cielo, la tierra? Ellos se meten una hora al día, dice, y hay rabinos que se meten 6 horas, ¿me explico? Entonces, ¿de dónde viene esa revelación? Que se dan un tiempo. ¿Cuánto tiempo te estás metiendo tú con el Señor? Ellos se meten una hora para solamente platicar sus grandezas, para alabarlo, para glorificarlo, aparte de su oración y aparte de todas las lecturas bíblicas que ellos hacen durante la mañana. Se paran a las 5 de la mañana y a las 7 ya acabaron de leer un libro así de puras oraciones. Entonces, la verdad es que el cristiano necesita despertar, el cristiano necesita tener esos tiempos a solas con el Señor y meterse a la palabra de Dios, y de verdad vas a encontrar riqueza. Es una riqueza. A mí me da mucho gusto esta iglesia, agradezco al Señor porque la pastora, híjoles, me ha enseñado un montón de cosas, y tienen conocimiento, tienen el conocimiento y tienen la necesidad, de verdad. A mí me dio mucho gusto ver eso aquí, que hay una necesidad, una hambre por conocer, por profundizar en una palabra, y vale la pena, valió la pena venir desde México y traerles esta palabra, porque hay esa necesidad, se ve y se siente que es una iglesia que quiere aprender y que quiere profundizar, y bueno, se la traemos con mucho cariño, con mucho amor. Cuando nosotros vivimos en Israel nos costó, por supuesto, yo decía, algo le pasó a mi cerebro, se secó, ¿qué le pasa? Que el hebreo no entra, nos costó mucho, la verdad, y siempre el pensamiento de mi esposo y el mío fue, recibimos de gracia, porque el Señor nos regaló esta bendición de estar allá en Israel, del idioma hebreo, y de gracia te lo damos, ¿no? Entonces no lo minimices, valora de verdad esta bendición que traemos. Y bueno, lo vuelvo a decir, es una iglesia que tiene hambre por profundizar en las Escrituras y tener ese conocimiento. Gloria a Dios, hermanos, damos muchas gracias por este tiempo que nos permitieron presentar la Escritura. Bueno, hablaba mi esposa de algunos términos muy interesantes. Por ejemplo, el Salmo 91 dice en español, el que habita a la sombra del Altísimo morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En hebreo dice, el que habita al abrigo del Altísimo se quejará a la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir que cuando habitamos al abrigo de Dios nos podemos quejar, y quejarnos a la sombra. Esto tiene todo este sentido de majestad, ¿no? Hablábamos del Melech, de los reyes. Cuando la persona alcanzaba la sombra del monarca, recibía el indulto. Los reyes, los monarcas se cuidaban de que su sombra no tocara a los sentenciados a muerte, por ejemplo, porque la sombra los iba a dar la libertad, ¿no? Y esto le pasaba al apóstol Pedro y a Pablo, ¿no? Su sombra pasaba y sanaba a los enfermos. Entonces estos detalles nos cambian como la perspectiva de decir, ay, sí me puedo quejar delante de Dios.
Si vives bajo la sombra, por supuesto que te puedes. Si vives al abrigo, por supuesto que te puedes quejar. Si no vives al abrigo, ni te quejes, porque te viene peor. No necesitas estar al abrigo para poderte quejar. Yo no me quejo, yo mejor agradezco. Digo, ¿qué tal si no estoy bajo el abrigo? Y Dios me dice, órales, ¿no? Por andar de quejumbroso. Entonces, siempre que me preguntan, ¿cómo estás? Digo, no me quejo, Señor, no me quejo, ¿no? Baruch Hashem, bendito sea Dios. Y gracias a Dios por todo, gracias también a Dios por ustedes, por esta comunidad, por la unción que se siente y bueno, por escuchar a este siervo del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga y bueno, no sé cuál sea el programa que sigue.